Tres. Hola chicos, esperamos que estén súper. Les vamos a dejar esta cápsula grabada de la ayudantía número 5, dado que esta semana no tuvimos ayudantía presencial. Igualmente le queríamos dejar la ayudantía con esta especie de acompañamiento, revisando porque también van a tener la pauta subida y poder haciendo las aclaraciones que necesiten. En caso de que tengan cualquier consulta de lo que vayamos a ir mencionando junto con Amir, ustedes nos escriben por correo a todos los ayudantes y ahí vamos a estar atentos para poder ayudarlos en lo que necesiten. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con la ayudantía número 5. Y esta ayudantía está directamente relacionada, por no decir es exactamente el mismo ejercicio de la prueba del semestre pasado, segundo semestre del año 2025. Y lo vamos a ir revisando de acuerdo a las cosas que ya han visto en clases, para tener en consideración de que finalmente es la última ayudantía antes de la prueba para que podamos ir avanzando y por lo mismo, además de los ejercicios que vayamos a subir con la guía antes de la prueba, si es que tienen dudas con esto, menciónenlo como les decía por correo. Vamos a comenzar. Esta prueba habla sobre las importaciones y exportaciones de carnes. Vamos a leerlo. Exportaciones de pollo chileno retomaron dinamismo mientras que la de cerdo mantiene su rol. A la vez, las importaciones de vacuno sostienen su alto nivel. Según un artículo publicado por los exportadores de carne de Chile, el 27 de agosto de 2025, las exportaciones de carne de pollo chilena consolidaron su actividad tras la reapertura de mercados estratégicos, y a la vez la carne de cerdo se ha mantenido como el principal motor del sector exportador. Mientras su consumo interno registró un aumento destacado, por su parte, las importaciones de carne de vacuno continúan en un alto nivel. A continuación se presentan los datos anuales más recientes respecto de las importaciones y exportaciones de distintas carnes producidas en el país. Como pueden ver, aquí están las tablas con todas las consideraciones que tienen que tener para poder realizar el ejercicio y más que nada aquí lo más curioso tiene que ver con la unidad de medida, que en este caso no solamente son toneladas de exportaciones e importaciones, sino que son toneladas vara, que simplemente es una unidad de medida para que ustedes vayan jugando con las definiciones que les entregan por acá. Y lo único que tenían que saber es que, bueno, la tonelada es una tonelada, 1000 kilos, y que una tonelada vara tiene que ver en su relación con la tonelada neto la siguiente, en que una tonelada neto es equivalente a aproximadamente 0,85 ton vara. ¿Ok? Por lo tanto, dependiendo de cuál es la unidad de medida que vayan a utilizar en las preguntas y en el ejercicio que le hagan, la idea es que sean consistentes. Si van a usar tonelada vara, tienen que pasar tonelada neto a tonelada vara y viceversa. Esa era la idea y lo que hay que tener en consideración para poder hacer los ejercicios. Vamos con el primero, que respecto a la carne de cerdo. Aquí dice, determina el precio al cual se transa en el mercado internacional una tonelada vara de la carne de cerdo y expréselo en dólares. ¿Ya? Entonces vamos a ver el precio al cual se transa en el mercado internacional. Esto tiene que ver con el precio mundial. Y para hacerlo, nosotros volvemos a la tablita. ¿Ya? Del total de exportaciones se recibe estos casi 700 y ojo, están en millones de dólares. Tienen que tenerlo en consideración. Y la cantidad total exportada es de 300 toneladas vara. Ojo con eso. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar acá es que si tenemos el total en precio de millones de dólares de exportación y la cantidad de toneladas exportadas, simplemente vamos a sacar cuántas toneladas se exportaron. ¿Ya? Y para eso simplemente se hace la división de la exportación en precio dividido la exportación en cantidad. Y ojo que acá se multiplica por 1000 porque pasa de millones de dólares a dólares. Simplemente se hace ese alcance para que podamos tener el resultado que nos entrega, que es el precio mundial, que está en 2,199 dólares por tonelada vara. ¿Ya? Entonces, volviendo a eso, ojo con tanto la unidad de medida de millones de dólares a dólares, que se hace multiplicando por 1000, también hubiera servido si es que acá hubieran escrito 753 millones agregando los tres ceros, es lo mismo. Y que finalmente lo que
nos entrega como resultado del precio mundial es la cantidad en dólares por tonelada vara. Esto nos cuesta una tonelada vara de carne de cerdo, ¿ya? Por Acá lo me tanto, gustaría hacer una aclaración, disculpa Franco, dale más. que acá, vuelve a la tablita. Sí, pues, ahí. Que acá tienen que fijarse muy bien en que esta tabla juega mucho y confunde mucho porque nos está entregando datos que a la vista parecen muy explícitos, pero a la vez no lo son. Acá el mayor error que hubo fue que no se dieron cuenta de que la exportación, los miles de dólares o millones, bueno, los Millones. millones de dólares es un total, una cantidad total de dinero. Y en economía, en análisis económico, siempre estamos viendo el precio unitario. Cuando empezamos a graficar, siempre estamos viendo el precio unitario. Entonces, acá más que hacer hincapié, bueno, lo que ya explicó Franco, del tema de pasarlo y tener cuidado con cómo hacer los traspasos de unidad y la equivalencia, es que siempre se fijen mucho en eso, de que me están entregando un total, un precio unitario, una cantidad total, y ahí. Así que eso. Sí, súper. Y aclaración, como decía Amir, son miles, no son millones. Así que eso. Por lo tanto, tenemos el precio mundial, seguimos, porque era lo que nos pedían, y en la B nos preguntan, determine la función de oferta de carne de cerdo, si se sabe que el mínimo precio que está dispuesto a recibir el productor más eficiente es de $1.500 por tonelada. Vale, ahora tenemos que poder determinar cuál es la función de oferta de la carne de cerdo, ¿ya? Para eso tenemos el precio internacional, ¿cierto? Y tenemos la cantidad ofertada en tonelada vara, que volviendo a la tablita, es esta de acá. Como decía Amir, ojo con los valores que le entregan, porque en este caso necesitaban reconocer que la producción total de la carne de cerdo se relaciona a cuál es la cantidad ofertada en ese sentido. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos el valor del precio mundial, que es al precio al que se va a transar, ¿cierto? Y en la misma tablita ya nos entregaba el valor directamente de Q en este caso. No había que incluir el precio mundial en ninguna consideración extra. Simplemente era un valor que tenemos. Ahora, ¿con qué valor vamos a trabajar? Con tonelada vara. Recuerden tenerlo en consideración. Por lo tanto, para comenzar a determinar cuál es la función de oferta, vamos a ver cuáles son los puntos que tenemos. Por una parte, como comentaba, tenemos el precio mundial y la cantidad. Y por otra parte, como nos menciona el enunciado, eh, como dice, si se sabe que el mínimo precio que está dispuesto a recibir el productor más eficiente es de 1.500, eso tiene que ver con que ese 1.500 es el intercepto de la función de oferta en el eje Y, porque es el mínimo que está dispuesto. Y como lo vamos a ver más adelante aquí en el gráfico, no van a vender nada por menos de 1.500. Entonces, a eso se refiere con el mínimo. Más que nada, para que tengan la información de conocer cuál es este punto y poder graficar la función de oferta, que como pueden ver se encuentra el punto en donde está el precio mundial junto con la cantidad transada, que insisto es un valor que ya nos venía dado en la tabla. Ahora, teniendo la función de oferta, ¿cierto? Que la pudimos sacar con estos dos puntos. Tenemos el precio mundial. Así queda la función de oferta. Y aquí es donde tenemos que parar un poquito y analizar con respecto a ¿qué pasa si es que, por ejemplo, alguien quisiera comprar 600 toneladas vara? Por ejemplo, aquí. ¿En qué precio lo pagaría? ¿Lo pagaría al precio mundial o lo pagaría a un precio mayor, dada esta función de oferta? Y ahí es donde tenemos que considerar que si tienen las dos opciones, obviamente todos se van a ir por, entendiendo que estamos en un mercado competitivo, con todas las consideraciones perfecto, ¿cierto? Que vamos a hacer también el supuesto de que sería el mismo tipo de carne de cerdo. Si tiene el mismo tipo acá, en este precio, que es más alto que el precio mundial, o en el precio mundial, efectivamente lo van a comprar al más bajo. La función de oferta siempre se va a regir por cuál es el precio más bajo, porque ese es el que los consumidores van a preferir comprar.
Por lo mismo es que la función de oferta quedaría de esta manera. Quedaría en dos tramos. Un tramo hasta la cantidad de 585 y luego siempre se va a mantener totalmente elástica en el precio mundial. Porque, insisto, la van a vender a ese precio que sería mucho más barato. O sea, no mucho más barato, depende por supuesto de la cantidad que se vaya a hacer. Siempre que uno dice siempre, por lo general no está bien, como lo han podido ver en los controles. Pero por lo general se mantendría dentro de este precio. Y eso es lo que tienen que considerar, que para la función de oferta siempre va a ser el precio más bajo. Por lo tanto, como les comentaba, tenemos que la función de oferta se va a dividir en tramos, ¿ya? Primero nosotros tenemos el gráfico y tenemos toda la información para poder calcular la pendiente, ¿cierto? Yo sé que ustedes saben hacerlo, aquí está la fórmula en caso de si no lo recordaban y nos entrega este valor que nosotros agregamos dentro de la función. Sabemos que tenemos la pendiente por Q más el intercepto, que insisto que el enunciado nos entrega que es 1500. Y este apartado de acá, como les mencionaba, es el primer tramo hasta Q585. Y luego de Q585 se mantiene totalmente elástico en el precio mundial. ¿Ok? Lo que se hace aquí a continuación simplemente es dejar la función en función de Q, valga la redundancia. Que para efectos de los próximos análisis sabemos que es más conveniente porque después podemos reemplazar el precio y nos entrega la cantidad y viceversa. Bueno, teniendo eso en consideración, ya tenemos la función de oferta, vemos que nos depara la C y tiene que ver con determinar la demanda del mercado de carne de cerdo. Para ello considere que la función de demanda doméstica o interna es lineal y que el intercepto receptivo es de $2.500 por tonelada vara. Tenemos la función de oferta, ahora vamos con la función de demanda, ¿cierto? También, dado que ahora nos entrega el intercepto, ojo, de 2.500, igual que en el caso anterior de la oferta, si aquí está 1500, 2500 estaría acá, y ya tenemos todos los datos para poder sacar cuál sería la pendiente en este caso, ¿ya? Pendiente que nosotros necesitamos para poder determinar la demanda del mercado, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos la pendiente, la multiplicamos por Q más el intercepto y nos da que esta es la función de demanda del mercado. En este caso realizamos lo mismo que antes, simplemente lo damos vuelta y ya tenemos la función de demanda. Ahora, para poder graficar lo que sucede, me salto un poquito porque aquí nos pide graficarlo y poder ver cuáles son los excedentes tanto de productores y consumidores. Avanzo porque quiero que vean que esta sea la función de demanda que nosotros habíamos hecho, ¿ya? Parte en el 2500, calculamos la pendiente y podemos graficar esto, ¿ya? Pero aquí suceden varias cosas. Antes de entrar a ver el tema de los excedentes, quiero que nos fijemos en las funciones. Tenemos la de oferta, ¿cierto? Que está en el primer tramo y tenemos el segundo tramo. Y por otra parte, la función de demanda. Ahora, aquí tenemos el precio mundial, que es muy importante. Por lo tanto, aquí se transa la oferta con la demanda a este precio, que es un precio más bajo. Pero si tenemos el precio mundial, los oferentes, los productores, ¿van a preferir venderlo a este precio, que es más bajo, o van a preferir venderlo a un precio mayor, ¿cierto? Que es el precio mundial. En realidad, aquí tienen que considerar que la demanda no va a cortar en este tramo de la oferta, sino que quedaría de la siguiente forma. Cortaría en el precio mundial, ¿ya? Por lo tanto, la demanda, al igual que la oferta, también nos quedaría en dos tramos, debido a lo siguiente. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos llegar a pensar que si tenemos la oferta, y vayan conmigo que si va avanzando por acá, llegamos a este punto donde se transa y ahí llega la demanda, podríamos pensar que la función de oferta sería totalmente inelástica hacia acá arriba, ¿ya? Pero sucede lo siguiente. Sucede que si consideramos cuál es el mercado nacional, si por ejemplo se transa aquí 300, por ejemplo, el cliente nacional tiene la opción entre comprar una carne de cerdo que vale el precio mundial o comprar una carne de cerdo que vale este precio que es menor por la cantidad que le mencionaba que era 300. Entonces, por eso se mantiene la función de oferta
por acá, porque aquí tiene la opción de comprar ambos y como les mencionaba anteriormente, la función de oferta siempre se rige por el precio más bajo, por lo tanto se mantiene, ya que uno puede tener la tentación de hacerla aquí inelástica porque aquí corta con la demanda, ¿verdad? Pero, como mencionaba anteriormente, la demanda finalmente debemos cortarla en el precio mundial, cosa de que al considerar este precio, nos entrega la cantidad de 242. Esto simplemente es reemplazar el precio en la función y nos entrega Q, que es 242. ¿Ya? Por lo tanto, la demanda de la carne de cerdo nos quedaría de la siguiente forma, también en dos tramos, como le mencionaba, la función que cambia en el 242. Ahí debería haber una coma, pero más que nada eso para que lo puedan tener en consideración. Ahí aclarar también que ese 242, por si tienen dudas de dónde salió, si podía ir a la tablita de, ya, por ahí, si se dan cuenta, es simplemente la producción restarle la exportación de Tom Vara. De esa resta salen los 242, que sería como lo que produzco menos lo que exporto es lo que se queda acá en el país, por si acaso. Exacto, tal cual. Entonces, más que nada eso. Recuerden tener en consideración que igual es un ejercicio complicado porque tanto la función de oferta como la de demanda se divide en dos tramos y tienen que tener bien claro por qué es que sucede eso. Que tienen que ponerse en el lugar tanto, como traté de darlo a entender, del productor y del cliente. Si tiene las opciones que tiene según los gráficos, cuál es la que realmente van a tomar, ¿cierto? Entonces eso les va a servir para poder profundizar y analizar más cómo se va a comportar el mercado finalmente. Cuáles son las fuerzas que van a poder atrapar esta situación en algo que sea realmente lo que va a suceder. No solamente déjense guiar por las funciones y los números y tener que igualar una con la otra, poner P en Q, sino que vayan profundizando un poco en eso para que puedan llegar al resultado que nosotros esperamos. Así que eso.